filosofía, arte y tecnología. Episodio 40. Hola, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Angélica López. Hola Angélica, ¿te gustaría presentarte? Hola, muchas gracias. Sí, soy Angélica López, soy licenciada en Artes Plásticas, soy originaria de Comitán, Chiapas, aunque radico entre Puebla y Chiapas. Excelente, Angélica, bienvenida. Bueno, pues el día de hoy te hemos invitado para platicar contigo acerca de la tradición del arte de Occidente y cómo este arte que se ha desarrollado pues a lo largo ya de varios siglos, pareciera que los únicos que podían realizar el arte pues eran los hombres. Aquellas mujeres que realizaban estas prácticas pues no eran personas que fueran tomadas en cuenta en cuanto a su calidad, en cuanto a su genialidad. Muchas veces sus creaciones eran calificadas como ocurrencias, artes de segundo orden, o también llegaba a suceder que cuando algunas pinturas alcanzaban este reconocimiento, pues sus maridos se hacían pasar por los autores originales de estas obras. De esta manera, bueno, pues hacían que ellas no figuraran en el plano artístico, ¿no? Entonces, al respecto, ¿qué te gustaría platicarnos acerca de esta tradición? ¿Cuál es el enfoque que tú has observado a lo largo de la historia del arte y por qué las mujeres no alcanzaron este reconocimiento? Sí, muchas gracias. Bueno, para abordar esta situación en la que acabas de introducirnos y que me parece bastante interesante, pues retomo la teoría desarrollada por Griselda Pollock. Ella sugiere hacer un estudio del arte realizado por las mujeres, pero no en función de lo que las pinturas representan o en función de la materialidad, sino que ella sugiere estudiar el arte realizado por mujeres atendiendo a las condiciones de género que se daban en esa época. Por ejemplo, ella dice, en las pinturas impresionistas, podemos observar que las pinturas como de Bert Morrison o Mary Cassatt se observan pinturas que fueron realizadas en espacios domésticos, que fueron realizadas en jardines interiores, donde podemos ver a las mujeres incluso acompañadas. Y entonces ella dice, no es que sean un reflejo de la feminidad, como se ha dicho, para que justo no conformen la tradición pictórica. Entonces ella señala que más bien hay que estudiar qué se decía en ese momento acerca de ser mujer, cuáles eran esas limitaciones que se tenían como mujeres y evidentemente pues eso repercutió en la creación artística. Entonces, el análisis a que Griselda Pollock anima pues es estudiar estas pinturas desde una perspectiva de género. Claro, y esto que dices es importantísimo, ¿no? Porque es estudiarlo desde una perspectiva de género, pero analizando también sus condiciones materiales, porque pues han existido mujeres en diferentes lugares, en diferentes épocas, pero sus condiciones económicas también han sido distintas, ¿no? Y que de alguna manera este hecho pudiera hacer que les facilitara algunas actividades y a otras por el contrario, ¿no? Que tenían que estar únicamente dedicadas al hogar, al ámbito doméstico e incluso a participar en la economía doméstica, hecho que no les permitía pues tener libertad para su creación, para esta pulsión creativa, no había esta posibilidad de comunicar lo que sentían o lo que percibían. Y en ese sentido, podemos percibir algún cambio. ¿Tú podrías identificar como algún momento particular de la historia donde comiencen a hacerse presentes las obras de mujeres? Sí, a mí me parece que ese cambio justo empieza a darse en, en la década de los 60 y que justo también el movimiento del feminista de la segunda ola pues va a propiciar estos cambios. Ahí es muy interesante que tanto la crítica como la teoría feminista pues hacen evidente esta ausencia de las mujeres, no porque no hayan existido, sino porque no se les ha dado ese reconocimiento. Y entonces lo interesante es ver cómo a partir de la década de los 60 comienzan a surgir
mujeres que comienzan a tomar conciencia de esto y comienzan a hacer una labor importante de socialización del conocimiento, de reflexión en colectivo, y esto es lo que permite entonces identificar ciertas aristas importantes a trabajar, como esta demanda de incorporarse a las actividades laborales y artísticas en particular. Y lo interesante también es ver cómo estas artistas comienzan a asumir las teorías feministas dentro de su práctica, ¿no? Sobre esto, ¿tendrías el ejemplo o de algunas mujeres que hayan asumido precisamente esta teoría a sus prácticas artísticas? Sí, están artistas que van como desde Judy Chicago, a quien se la conoce más por la pieza que realizó de Dinner Party. Y bueno, también están otras artistas como Eva Gesse, como Linda Benglins, como Hannah Wilke, que son artistas que empezaron a replantearse su lugar en la práctica artística, y cabe mencionar que hasta este momento, es decir, en la década de los 60 con el expresionismo abstracto y con el minimalismo, las mujeres tenían que limitarse o bien a pintar como lo hacían sus maestros, y de alguna manera pues seguían esta tendencia masculina. Y entonces lo que las mujeres empiezan a hacer es también romper con la materialidad, con los materiales con los cuales los hombres estaban trabajando en ese momento, con la intención de introducir una subjetividad femenina en el campo artístico. Y también fue una manera de replantearse su lugar como productoras, porque hasta ese momento, en la década de los 60, pues la participación que las mujeres tenían en los circuitos artísticos era sobre todo a partir de representaciones de desnudos o bien como a través de la imagen de la musa. Entonces, es bien importante cómo las mujeres asumen un papel activo en la producción artística, y es este interés el que también va a cuestionar esas reglas que se venían dando en el arte moderno y que además exaltaban al hombre como artista y como genio. Me parece bien interesante dos cosas que señalas, y es una, pues cómo precisamente esta visión patriarcal impedía la creatividad femenina, en un sentido pensándola como esta visión patriarcal desprecia la originalidad, la autonomía creativa de las mujeres, ¿no? Por querer que esta creatividad esté sujeta específicamente a su visión. En ese sentido, tú planteas esta idea de que las artistas entonces comenzaban a mostrar a partir de los 60, digamos que un enfoque donde su feminidad está mostrada desde su propia subjetividad. En ese sentido, ¿cuáles serían como los elementos visuales que nos permiten identificar precisamente esta búsqueda por mostrar lo femenino desde la visión femenina? Sí, en un principio pues va a ser muy visible y muy presente el trabajo con la imagen de la vulva. Es un referente que toman las mujeres y que hasta en ese momento se consideraba pues, o más bien el psicoanálisis replicaba la idea de que la anatomía es el destino de las mujeres. Entonces, y pues en un sentido negativo, pues la biología nos reduciría a este lugar como madres, justo que no tenemos esas capacidades creativas, y entonces pues las mujeres se apropian del sexo femenino y empiezan a trabajar desde diferentes ámbitos con esta imagen. Y bueno, también es interesante ver cómo en este periodo pues empiezan a producirse, las mujeres empiezan a trabajar desde la fotografía, el video, o el collage también, y particularmente en el caso que yo estoy investigando es a partir de la pintura en el campo expandido, justamente con artistas como Eva Gesse, con Linda Benglins y Hannah Wilke. Intento mostrar que estas artistas eliminaron el soporte convencional de la pintura, y a partir de esta eliminación y con el trabajo de materiales como el látex o espuma de poliuretano, empezaron a producir
formas que son orgánicas, que no remiten necesariamente a formas de la naturaleza, sino que más bien se asemejan a residuos corporales. Y me parece pues ahí que también es una manera de hacer presente pues el placer de las mujeres, como hablar de nuestros fluidos, de hablar de eso que nos atraviesa también desde el cuerpo. Exacto, y que además culturalmente son cosas que están estigmatizadas, ¿no? Hablar de los fluidos corporales, particularmente en el caso de las mujeres, la menstruación, pues sabemos que ha existido un tabú en torno a ello, ¿no? Como algo que le pasaba a las mujeres, algo sobrenatural, extraño, que debía de ser como oculto a discreción, ¿no? Y es interesante entonces cómo ahora estas mujeres desde la práctica buscan precisamente controlar su sexualidad en un sentido fáctico, pero también controlar su sexo a partir de la plástica. Y entonces, pues es un proceso interesantísimo el que se está desarrollando y ahora lo que nos platicas, ¿no? Como esta intención por parte de las mujeres de expandir la pintura hacia otros horizontes que no tenga que ver con los soportes tradicionales. En ese sentido, me parece bien interesante cómo podemos ver que esta intención de romper una forma de ser concebidas, de ser pensadas, también se ve reflejado en sus procesos creativos y en sus materiales, porque pues estamos hablando que el látex, la espuma de poliuretano, pues son productos realizados gracias a las técnicas modernas de sintetizado de sustancias. Entonces nos damos cuenta que ellos retoman además los elementos tecnológicos de su época para crear. En este sentido, ¿podrías abundar un poquito más en estos materiales? Porque decíamos, para ese momento son materiales sui generis en el mundo de las artes. Sí, como bien mencionaba, son materiales industriales y que estas artistas emplearon tanto por los acabados y por las posibilidades que estos materiales empleaban, porque si bien con el minimalismo también se utilizaban ya estos materiales industriales, con el minimalismo había una presencia todavía, pues más bien se trataba de eliminar esta presencia del cuerpo, sino que era un arte muy frío, muy rígido, muy geométrico, y entonces lo que el látex y la espuma de poliuretano van a permitir es de alguna manera insertar una cualidad pues más humana, más voluptuosa, también por el acabado del látex y la relación con la piel, con esta sensación de suavidad. Entonces eso, ¿no? Como con esta intención de darle pues un sentido incluso más erótico y sexual al arte y tratar de eliminar esta línea fría que venía del minimalismo. Qué interesante. Y entonces, ¿qué coincidencias pudiste encontrar tú a partir de la investigación que has realizado entre las teorías feministas y las prácticas artísticas, ¿no? Es decir, ¿encuentras que esta práctica artística coincide con los postulados del movimiento feminista de la segunda ola? Me parece que sí coincide en tanto que hay una pregunta acerca de qué es ser mujer, cómo se nos dice que tenemos que ser mujeres y sobre todo una pregunta por cómo son esas representaciones de las mujeres. Entonces, si bien yo creo que tanto en la teoría como en la práctica feminista coinciden, pero al momento ya de realizar diferentes prácticas artísticas, me parece que ahí pues no siempre van a ir de la mano, porque para algunas feministas el empleo del cuerpo o el empleo de la imagen de la vulva pues podría considerarse como seguir reduciendo a las mujeres a su cuerpo, seguir reduciéndolas a la biología. Sin embargo, me parece interesante que aunque estaban haciendo el uso de la vulva, pues suponen una ruptura para preguntarnos por nuestro lugar como mujeres, por preguntarnos por nuestro cuerpo. Y entonces creo que sí ha sido pues una pauta bien determinante cómo las mujeres han tratado de generar otras visualidades sobre lo que es ser mujer. Excelente.
Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería el motivo personal que te llevó a ti a abordar esta investigación? Sí, bueno, tiene mucho que ver con que desde hace ya varios años yo trabajo desde la pintura y había trabajado en la pintura, pero aún bastante desde la representación, trabajando sobre un soporte bidimensional y ya en estos inicios pues trabajaba con el cuerpo de la mujer, con algunas representaciones de vulvas y también utilizaba grandes empastes de pintura. Entonces, lo bidimensional ciertamente se tornaba algo tridimensional y posteriormente surgió como la iniciativa de traducir el placer de las mujeres a pintura. Este placer deriva de un archivo sonoro en el que le pregunto a varias mujeres qué piensan acerca del placer. Y de alguna manera empecé a hacer derrames de pintura en los que trataba de hacer evidente justamente los fluidos y hablar pues del placer de las mujeres. Sin embargo, en una ocasión una maestra me preguntó de cómo es posible cuestionar el placer de las mujeres a través de la pintura cuando esta ha sido una disciplina que ha generado construcciones acerca de la mujer y construcciones generalmente marginales. Y bueno, a partir de esta pregunta sí me vi un poco como en conflicto de si seguir en la pintura o experimentar en otra disciplina. Y fue más bien el encontrarme con Griselda Pollock, el encontrarme con el trabajo de Linda Benglin, de Hannah Wilke y de Eva Hesse, donde descubrí pues que ellas ya habían trabajado de cierta manera con estos derrames de pintura. Y es a partir de conocer el trabajo de ellas que me intereso pues también en sobre cuáles fueron esas motivaciones que a ellas las llevaron a hacer esos derrames de pintura y me encuentro pues que hay todo un cuestionamiento sobre esos parámetros masculinos que han predominado en la esfera del arte y por eso pues también seguí trabajando y sigo aún continuando con los derrames de pintura porque creo que entonces como mujeres pues aún nos queda explorar esas disciplinas que aún están dominadas por los hombres y tratar de cambiar esos discursos que se dicen sobre lo que es ser mujer y también me pareció muy interesante encontrarme con un texto de Mira Skor que ella habla sobre el linaje materno en las artes. Entonces, justo dices que en las universidades, en las aulas, se nos habla poco, a las mujeres se nos habla poco sobre esas referencias de mujeres artistas. Entonces, como estudiantes, pues tenemos esa labor de investigarlas, de conocerlas, incluso de hablar sobre lo que ellas hicieron, porque también, pues a nosotros como artistas me parece que nos da más seguridad saber cómo han trabajado ya las mujeres con eso. Y sí, justo a partir de eso, pues construí o estoy construyendo un linaje materno a partir de los derrames de pintura. Excelente. Y esto que mencionas me parece importantísimo, que también como mujeres vayamos construyendo una nueva historiografía del arte, donde precisamente hay cabida para muchas mujeres. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, pues que no, quizá no ha existido tanta investigación como la que tú estás realizando. Y en ese sentido, bueno, pues te felicito precisamente por este interés, esta intención de rescatar a estas mujeres, tratar de analizarlo desde sus prácticas artísticas. Pero también me da un poco de curiosidad y quiero preguntarte, estas entrevistas que hiciste acerca del placer femenino, ¿dónde las realizaste? ¿Las realizaste en la ciudad de Puebla? ¿Las encontraste en Chiapas? ¿Y qué serían como las cuestiones en común que tú encontraste en cuanto a lo que ellas te comentaban acerca de su placer? Sí, estas entrevistas fueron sobre todo con amigas, algunas de Chiapas y otras en Puebla. En Puebla fueron con alumnas del Universitario Bauhaus. Y de lo que a mí me llamó mucho la atención de estas entrevistas, en principio es que como mujeres nos cuesta mucho más hablar de nuestro placer, identificar qué es lo que nos da placer, o por ejemplo, me encontré con algunas chicas que querían decir que a ellas les da placer sexo, pero pues que primero volteaban a ver que no hubiera un hombre que las escuchara.
Y luego también fue muy interesante ver que, pues como mujeres, el placer no se reduce a la esfera sexual, porque algunas otras me comentaban que placer es estar a solas o placer es, por ejemplo, caminar descalza o actividades que no necesariamente requieren de una pareja sexual. Y eso a mí me hace reflexionar o también el interés de ahondar sobre el placer consiste en que considero que si como mujeres reconocemos esas situaciones que nos generan placer, podemos evitar situaciones de violencia, porque al momento de en una pareja de decir es que hay violencia, hay agresión, esto ya no es placentero, pues tratar de poner un límite a esas relaciones. Entonces creo que esa esfera, la del placer y de nuestra sexualidad, es muy importante y de la que aún nos queda mucho por ahondar, investigar y desarrollar desde las artes. Claro, me parece importantísimo esto que mencionas, ¿no? Tomar conciencia de aquellas cosas que sí te gustan para poder identificar fácilmente lo que no te gusta, lo que te daña, lo que te hace mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues que se te pueda encender esta alarmita que te haga querer salir de ahí, ¿no? Este instinto de protección para mantenerte salva. Entonces, esto que señalas es importantísimo. Y también me parece súper valioso el hecho de que, bueno, desde el arte las mujeres puedan contribuir precisamente a esta reflexión. Y me gustaría preguntarte también, ¿cómo tú podrías analizar el panorama de las artes en la actualidad? Porque, bueno, comentábamos que pues es hasta la década de los 60 donde podemos ver como una mayor participación de las mujeres a partir de esta toma de conciencia, pero en la actualidad, ¿cuál es el panorama de las artes en relación precisamente con estos discursos feministas o femeninos? ¿Qué es lo que tú alcanzas a percibir? ¿Cómo se está desarrollando? A mí me parece que es importante cómo actualmente hay una mayor participación de las mujeres, tanto en las escuelas de arte como en los espacios expositivos y también cómo hay un mayor interés porque entre nosotras como mujeres, pues desarrollar estos espacios de exhibición, de exposición, en el cual darnos a conocer a nosotros mismas, dar a conocer nuestras prácticas artísticas y algo también que me parece muy importante es que si bien se está tratando como de alcanzar estos espacios, me queda un poco la duda de como mujeres en el ámbito teórico, como hacia dónde vamos. Creo que ese es el otro espacio al cual debemos también seguir insistiendo para alcanzar, para estar ahí dentro de la teoría, producir teoría y también me parece muy importante, pues, que, por ejemplo, en el caso de la investigación en la que yo estoy realizando, en un inicio tuve como asesores a maestros hombres y me parece bien importante en estos procesos que como mujeres estemos acompañadas de maestras que desde esta perspectiva puedan guiar nuestra investigación y también por otro lado, esta investigación que yo estoy realizando, pues sí ha estado muy motivada por maestras que conocí en la universidad, como usted, como la maestra Tania Valdovinos, la maestra Mayra Bielma también, que como mujeres dentro de la teoría a mí me han motivado mucho para seguir también este camino. Y espero en su momento también poder acompañar a otras alumnas que se encuentren en este proceso. Claro, eso es bien importante, ¿no? Este acompañamiento y también esta sensibilidad que nos permite el tener unas lecturas distintas, quizá, ¿no? ¿Cómo se vive el panorama de las artes en Chiapas? Donde tú vives, hay más mujeres artistas, hay colectivos, hay presencia de ellas, digamos que exponiendo, presentando su trabajo. Bueno, para el 8 de marzo se va a realizar una exposición que se llama Tejidos Resonantes y que es una exposición sobre artistas mujeres de Chiapas. Entonces, me parece también que sí existe ese interés por promover el arte de las mujeres. Es una exposición
que acuerpa diferentes mujeres artistas. Entonces se va a presentar desde dibujo, grabado, fotografía, pintura, video. Interesante, ¿no? Pues muy bien, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero bueno, pues ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedarías tú de esta investigación? ¿Qué ha sido lo más importante que has descubierto tú a lo largo de todo tu proceso? Lo más importante para mí es conocer cómo las mujeres han generado estrategias para redefinir aquello que se dice sobre lo que es ser mujer y sobre esas posibilidades que ellas nos han ofrecido, y también me parece muy interesante que a partir del feminismo es posible pensar otras esferas en la sociedad. Es decir, si bien el feminismo nos hace preguntarnos por nuestro cuerpo, por nuestro sexo, nuestra sexualidad, me parece que abarca otros ámbitos, y uno de los que a mí me parece muy interesante es el de la ternura y los afectos, cómo abrazamos la diferencia a partir de ahí desde la ternura y los afectos, y cómo entonces podríamos pensar en posibilitar otras maneras de habitar el mundo. Qué bonita reflexión. La verdad es que sí, esperamos que todos estos procesos artísticos sigan y que, bueno, pues que cada vez más mujeres se reúnan a trabajar en colectivo para pensar, para abundar en estas estrategias comunicativas. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco mucho que pues estés aquí con nosotros colaborando con este podcast. Sí, el gusto es mío y estoy muy agradecida por la invitación. De que, bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Chao. Filosofía, arte y tecnología.